Listo. No, muchachos, este, ya les voy a colocar aquí en el chat, igual yo también se los pongo ahí en el WhatsApp, lo que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar respecto de esto, de esta capacitación que acabaron de tener. Entonces, ya les escribo. Profe, Sí, cuénteme. ¿cuándo entrega notas? Yo creo que por allá, quién sabe, no tengo ni idea. Ah, listo, profe. Profe, ¿volvemos a enviar el nombre y el código o ya? ¿Cómo? ¿Volvemos a enviar el nombre y el código? No, porque ya los tengo de la primera sesión. Ah, listo.
Entonces, para de hoy en 8, consultar 3 libros diferentes y citar, ¿sí? Es decir, exactamente lo que aprendieron a hacer ahorita o que ya han aprendido en el resto de capacitaciones que seguramente ya han tenido, consultar 3 libros diferentes y citar y compartir algún tema o capítulo de temas nuevos, de nuevos procesos constructivos y o manejo o dirección de obras civiles que consideren se deberían aprender o profundizar en esta asignatura. Además, realizar un ensayo para 2 artículos o publicaciones de diferentes temas de construcción de obras civiles, donde uno obligatoriamente debe ser en inglés. Es decir, serán 2 ensayos en total. Se entregará uno por cada grupo de trabajo para de hoy en 8. Profe, ¿se puede referenciar con Mendeley? Se puede referenciar como tienen que referenciar, con la que sea. Lo que tienen que entregar del ensayo y demás, obviamente es con normas APA, porque la norma APA es lo que es para todos los trabajos. Respecto de eso, ojo, yo se los pongo en grupo e igual de todos modos, yo necesito que todos hagan el ejercicio de entrar. Entonces tiene que, o sea, allá en biblioteca queda el registro de los que ingresan precisamente a revisar material de bibliotecas digitales y manejo de datos. Entonces, pues ahí quedará el registro específicamente de ustedes. Entonces, sí, no es solamente que uno se compromete a desarrollarlo y es el único que entra y demás. No, tienen que entrar todos. ¿Para qué? Para que eventualmente entre todos pues armen un buen trabajo. Eso ya va a ser parte de notas del tercer corte. ¿Sí? Adicionalmente de eso, del acta del primer día de clase, nosotros habíamos hablado específicamente de que para una semana antes de finalizar el semestre íbamos a hacer lo que era la presentación de proyectos finales de aula, ¿sí? Algo así. Pues normalmente veníamos haciéndolo de manera física y tal, pero pues por estas razones de como estamos con manejo de presencial, pero con tecnologías, ¿sí? Con herramientas tecnológicas, entonces pues pronto se dificultaba un poco, pero no es que sea, digamos, imposible. De hecho, yo les voy a pasar a ustedes, esto también se los hablé a los otros grupos, específicamente yo también dicto la asignatura 1 de la de contratación estatal. Y ahí casi siempre, pues los que han visto conmigo y los que no de pronto han escuchado, conmigo siempre tienen que hacer dramatizaciones respecto de eso. En este caso, en este semestre, pues así como están las cosas, pues la dramatización simplemente no fue en físico, sino que entre ellos armaron diferentes formas de videos y casualmente lo hicieron de diferentes formatos, ¿sí? Algunos muy, muy buenos. Entonces, yo les voy a dejar los enlaces de esos como para que vean, ¿sí? Un poquito de pronto lo que se podía realizar. Y específicamente con ustedes, vamos a desarrollar eso. Lo que ocurre es que pues no es que vayan a empezar ahorita de cero y en la premura de que no, pero y ahora este cúmulo de trabajos, porque eso sí, he escuchado quejas de todo el mundo que trabajos y trabajos y preguntamos realmente entre nosotros los docentes y no, yo solo dejé esto, yo solo dejé aquello. Y entonces, bueno, debe ser el estrés de manejar también estas herramientas. Pero lo que sí es que requiero es que ustedes desarrollen algo para presentar, ¿sí? Donde se evidencie un tema específico de lo que de lo que hayan aprendido o se haya tratado en este curso o ustedes lo quieran profundizar o un desarrollo general de cómo es todo lo que tiene que hacer un residente de obra. La recomendación que les doy es, por ejemplo, este último trabajo, el que me tenían que entregar hoy, pues en él, ¿qué iba? Iba absolutamente todo. Iba cantidades de obra, memorias de cálculo, iba análisis de planos, iba manejo de actas, procesos constructivos, ¿sí?
es decir, todo. Entonces, sobre eso, ustedes perfectamente podrían, sobre lo que ya realizaron, generar ese proceso de esa presentación para cualquier persona que pueda llegar a ver con algún enlace el día que se haga esa actividad o esos días que se haga esa actividad sin ningún problema. Entonces, por eso también les voy a dejar los enlaces de lo que hicieron en mi grupo este semestre de contratación estatal, como para que tengan una idea. No quiere decir que tengan que hacer específicamente esas cosas, pero a veces a algunos se les facilita más que a otros. Entonces, siempre es bueno. Eso se conoce como benchmarking. El benchmarking lo que hace es que usted siempre sigue a los mejores, pero no necesariamente son los mejores de lo suyo. Es decir, un caso particular de eso fue cuando los de la empresa Airbus, la de los aviones muy grandes, eh, empezaron a revisar cómo mejorarse. Y ellos no fueron a buscar Pan American, ni Lufthansa, ni nada por el estilo. Ellos, por ejemplo, se fueron haciendo benchmarking con los de la Fórmula 1 y se dieron cuenta que en la Fórmula 1 los que ganaban, es decir, normalmente Ferrari y McLaren, era porque eran los que menos tiempo se demoraban haciendo mantenimientos en los pits, es decir, en la zona donde le cambiaban gasolina, aparatos y sobre todo la cuestión de las llantas. Entonces, eso simplemente lo transportaron a su trabajo real y entonces por eso ellos empezaron a que prácticamente el tiempo de mantenimiento de un avión, es decir, cuando está parado, que es cuando genera pérdidas, pues lo llevaron al mínimo. Entonces, por eso es una de las empresas que mejor rendimiento tiene desde el punto de vista aéreo. Eso es un caso en particular. Entonces, sobre eso es más o menos qué es lo que ustedes pueden hacer. No sé si de pronto tienen alguna otra idea respecto de eso. La cuestión es que sí tienen que entregar uno por grupo, obligatoriamente. ¿Sí? Que depende de lo que entreguen, puede ser que tengamos un poquito más de nota o no de lo normal que es para ese corte. Pues el corte es 20% el parcial escrito y 10% lo que es juicio y trabajos. Y pues ya le estoy diciendo de entrada que lo que es lo de la consulta, de los libros y los ensayos, de todos modos ya entra para ese corte. Estadísticamente, normalmente siempre no es que haya mucha gente o prácticamente nadie que tenga pasada la asignatura. Entonces siempre es bueno que le echen el último esfuercito a ese tipo de actividades. ¿Alguna duda respecto de eso? Pero yo tengo un inconveniente. Cuéntelo. Se me quedó el casco amarillo en Pamplona. Changos. Para dramatizar. No sé, hay cocos por ahí, de pronto lo puede hacer con con algún residuo de coco o algo. Y es más, se podrían inventar qué puede ocurrir si nunca más podemos volver a salir, que nos ponemos de cascos, qué sé yo, cosas. Pero en general sí es la cuestión de que uno por grupo, y por favor, se los digo de una vez, es porque el tiempo va a ser muy corto. O sea, prácticamente van a tener 2 semanas como para realizar esa actividad. ¿Sí? Y aquí sí sé que seguro que los otros docentes también les van a poner bastante trabajito en el sentido de que ya no hay tiempo para sacar muchas notas y a diferencia de, por ejemplo, con nosotros que hasta el viernes pasado presentamos el parcial y demás y todavía tenemos chance de subir notas y eso, para el tercer corte eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Específicamente porque el contrato para todos, el semestre académico y en general, se acaba el 20 de junio. Y por lo menos como en la carrera, en nuestro programa, no hay absolutamente nadie que sea de planta, quiere decir de que absolutamente todos, de directores para abajo, todos ocasionales, cátedras y demás, todos quedamos por fuera del sistema porque es lo que hace parte respecto del contrato. El contrato es hasta tal día y ahí se acabó. Entonces, quiere decir de que obligatoriamente todo sí tiene que salir en esa semana, toda la cuestión de notas. Pues, ¿qué más? Hay que estar preparados para eso porque, pues, de todos modos hace parte de lo normal de la presión que se ejerce para el último corte.
¿Qué más dudas tienen respecto de eso? Ok, a ver, yo ya, por si acaso, yo ya he estado revisando los parciales, lo que pasa es que no los he terminado. Yo aspiro y espero es en este fin de semana terminarlos. Si no estoy mal, el lunes es festivo, ya sea en cualquier momento que ya tenga todos calificados, o sea, cuando ya los tenga todos, en ese momento yo les pongo un enlace a ver en qué momento se pueden conectar los que quieran revisar sobre su parcial. Yo les voy a mandar prácticamente la solución, de hecho ahí la tengo, que era algo pues en general muy sencillo, no era nada del otro mundo, muy similar también al del otro grupo, pero pues siempre a algunos todavía les cuesta bastante lo que tiene que ver con la isometría y en especial de pronto la cuestión de la parte eléctrica. Les hago esta pregunta en general, de ustedes, ¿quiénes habían revisado los planos en general que yo les tenía en el modo respecto de material como para que estudiaran, revisaran durante el semestre? Es decir, que esos planos prácticamente estaban ahí en el Edmodo. ¿Quién ya los había visto? Profe, yo ya no sabía. Yo Sí. le había hecho ya unos a esos también. No sé si todos, pero ya habíamos revisado varios para guiarnos. Sí, a ver, por ejemplo eso, específicamente lo de la parte eléctrica. La parte eléctrica, primero hay un plano específico donde estaban todas las convenciones ahí, ¿sí? Por lo menos las que a mí personalmente me parecen buenas. Igual había otro tipo de simbología que incluso algunos de ustedes la colocaron en el parcial. Claro que sí, y de hecho yo no tengo ningún problema con eso, pero el detalle es que coloquen la que es y lo que simboliza, ¿sí? No es ponerle matachitos por poner. Entonces, sobre eso, veo que sí tienen todavía bastante, como muchas lagunas respecto de lo que es la parte eléctrica. Adicional de eso, sí habían unos planos específicamente, casi prácticamente estaba hecho ahí en alguna casita, que dice de modificación, que esto era un segundo piso, y yo se los coloqué como si fuera un primer piso. Y le agregó un baño por ahí, el baño de atrás, que no era nada de misterio ni nada del otro mundo. Pero sí tenían, por ejemplo, una guía en general en esos planos, tanto la parte eléctrica, que era exactamente igual, esa sí estaba toda, y lo que era la parte por lo menos les iba a servir de mucha guía lo que era la parte de los circuitos de cada parte hidráulica de esa casita, es decir, el bañito, la zona de la cocina, la zona del patio, estaba prácticamente hecho ahí, ¿sí? No es que era simplemente, no, pues simplemente copio y pego. No era eso, porque de hecho siempre tiene algún cambiecito que yo le hago. La cuestión sí es que recuerden que yo desde el primer día de clase les dije que esta asignatura en general, conmigo seguro que no pasa a alguien que yo considere que no sabe interpretar planos. O sea, eso es algo mínimo básico que tienen que saber. Y lo que les aseguro es que de aquí en adelante, o sea que pasen o sea que no, por favor, continúen mirando planos, ¿sí? Eso ya es de cuestión profesional. Pero sobre todo, es que ya en las siguientes asignaturas, realmente que vayan a manejar cuestiones de planos, cantidades o cuestiones de esto específicamente de la línea de construcciones, prácticamente es hasta aquí, ¿sí? Es muy limitado lo que van a ver en los otros dos cursitos que les abre esta asignatura respecto de lo que es la línea de construcciones. Entonces, prácticamente hasta aquí llega ese aprendizaje, por tanto, toca de que al menos no se vayan, si es que van a pasar por alguna razón, tan mal. Pero eso sí, quien ni siquiera evidencia de que en medio se defiende en esa cuestión de planos y demás, sí, ni por el chiras pasa. Aunque en general, pues el curso no es que estén tan perdidos como en otras épocas, pero igual tienen que pararle bolas a eso. ¿Qué es lo otro? Pues vamos a mirarlo por ahí de una vez. Profe, entonces la socialización del parcial va a ser. Ingeniero,
No sé Bueno, si sería una buena decirlo o algo, una buena recomendación. Sí. Pero a mí en lo personal, a mí me gustaría mucho, lo que es como, más que todo como en la base de un proyecto, o sea, la cimentación, todo eso. O sea, yo sé que tiene que ver con manejo de planos y hasta el momento, gracias a Dios, he entendido, comprendido lo que son los planos de cimentación, de placas y ese tipo de cosas. Pero, o sea, para profundizarlo un poco más en la clase, ¿sí me entiendes? Lo de cimentaciones. Pero ¿qué específicamente? O sea, cimentaciones no, o sea, como la parte estructural de un proyecto, es decir, las placas, eh, las columnas, todo eso, ¿sí me entiendes? No A sé. ver, lo que pasa es que, ojo, ahí sí como dice el Tino, se me sale un poquito de las manos. ¿Por qué? Porque se supone, y ahí sí, eso está en ustedes, si exigen o no, se supone que en las asignaturas las otras que acompañan esta asignatura de la línea de profundización de construcciones, es decir, lo que es de agua, lo que es de vías, lo que es de suelos y demás, se supone que ahí es donde tienen que hacerles énfasis a entender la parte en general, tanto el diseño y de una vez entender la estructura. Entonces, aquí es simplemente que se supone que tienen ese conocimiento, pues aquí lo terminan como de repulir, pero ustedes en general deberían saber específicamente eso, o sea, no tendrían de pronto que estar como tan perdidos. Y de hecho sí me he dado cuenta que eso ocurre. No sé por qué, porque yo pues nunca he asistido a ninguna clase de los demás compañeros como para decir, tienen esta falencia, o no, definitivamente es que no le paran bolas a lo que les dicen porque ahí se los están enseñando. Eso no lo puedo decir porque no lo sé simplemente. Pero ustedes en general sí deben en su momento exigir ciertas cosas de lo que es específicamente de cada línea. Si es que sienten que lo están robando, y en este caso sí sería un robo, pues ustedes pagan por el servicio, ¿sí? A ver, respecto de porque ya obligatoriamente me tocaría ponerme a explicarles por qué salen este tipo de refuerzos o esta cosa, y eso definitivamente es lo que tienen que aprender es en esas líneas de diseño. Aquí la cuestión sí es, por ejemplo, el armazón y todo eso, pues lo que hemos hablado en general, las excavaciones, lo que es la separación del suelo donde se va a implantar precisamente la cimentación, que hay que echar siempre un solado normalmente cuando se va a colocar algún tipo de estructura de cimentación en general, no importa la que sea. Después de eso, normalmente los que vienen son las zapatas pues tienen unos refuerzos específicos que son las que tienen que saber mirar en los planos y siempre están separadas del piso. ¿Qué tanto están separadas? Ustedes tienen la NSR 10 donde les dicen más o menos cuánto. Y en general siempre oscila entre los 5 o 7 centímetros obligatoriamente que tiene que estar separado tanto en la parte de los lados como en la parte de fondo, porque la cimentación es así. ¿Y por qué se hace así? Específicamente porque se supone que a medida que nosotros profundizamos nos vamos a encontrar mayor humedad, mayor contenido de humedad en cualquier suelo. Y pues la humedad en general, de lo que ustedes aprenden en materiales de ingeniería, obviamente el acero, por más de que sea acero, se ve muy afectado respecto de lo que es la humedad. ¿Por qué? Porque genera corrosión, es decir, presenta óxido y empieza a perder todas las propiedades físico-mecánicas que tiene ese material. Eso por un lado. Entonces, para poder usted, listo, si yo ya hice el hueco, ya eché mi solado, ¿cómo hago para que esa vaina me quede suspendida? Bueno, normalmente para las zapatas hay que armar una parrilla. Entonces, listo, la parrilla la armamos y de eso, pues hay que separarla. ¿Con qué lo separamos? Pues normalmente con alguna cosa que se denominan separadores. ¿Que puede ser cualquier cosa? No puede ser cualquier cosa. Obligatoriamente debe ser algo que se compenetre fácil o que sea muy familiar respecto del concreto, que es lo que va a estar prácticamente sosteniendo esa parte de acero. Entonces, con eso, posiblemente es fácil de generar lo que son morteritos, pequeños morteritos, eso se puede hacer en obra, sencillos, donde tengan precisamente la altura
a la cual usted ya puede colocar esa parrilla o en general el refuerzo que sea respecto de la formaleta que tenga. Es decir, eso se cumple para columnas, para vigas, para cimentación, para cualquier cosa de estructuras en concreto reforzado. Entonces, ¿es necesario que tengan esos recubrimientos? Sí, claro que sí. Que aprendan a diseñarlos en las líneas de estructuras y de suelo, se supone que allá en algún momento tendrán que ver diseño específicamente. Ahora, si me preguntan personalmente a mí, yo no sé por qué el Ministerio de Educación, porque sé que fue de allá, se inventaron que era más fácil primero aprender todo lo que era diseño y por último análisis. Cuando yo estudié, que fue hace más de 20 y pico de años, pregrado, en ese momento nosotros todo el tiempo, todas las líneas de profundización eran exactamente, usted aprende diseño y análisis. Porque a mí personalmente me parece difícil de que usted, cómo va a diseñar si no entiende el análisis de esa estructura o de esa cosa que está creando. Entonces, pues, no sé, eso ya es cuestiones que ni siquiera es ni de la universidad, ni del programa, ni nada, sino es a nivel nacional. No sé cuál es cuál era el objetivo o qué genios se inventaron eso, pero pues realmente yo nunca he compartido esa parte. Por eso es que también en la línea de construcciones a veces les pega bastante, porque pueden ser muy buenos generando cálculos de las cosas en otras, pero no saben realmente eso cómo es en la realidad. Es decir, si de verdad eso que tienen con un poco de numeritos y simbolitos y cosas, eso de verdad va a funcionar como es cuando se llega a la realidad. De eso, pues, simplemente se sigue formaleteando, se lleva la parte de la fundida, se maneja la fundida donde ustedes tienen que saber de diseño de mezclas, ¿sí? Tienen que saber de formas para poder, digamos, ejecutar lo que es el proceso de fundida, es decir, que usted no puede tirar el concreto, todo eso respecto de los problemas normales de segregación e incluso de manejo de la pasta en el momento antes del fraguado. Después de que frague, pues si usted ya la tiene moldeada, es decir, metida en una formaleta o con algo, o en ese momento ya lo que toca pararle bola es al cuidado del concreto. Entonces, es lo que viene como el curado. ¿Por qué? Precisamente porque es lo que nos va a garantizar las resistencias de esos elementos. Que cuando usted está fundiendo, cada vez que funda, ya lo hemos hablado, usted necesita evidenciar cosas. ¿Qué son? Por ejemplo, el ensayo de asentamiento. Por ejemplo, el ensayo de resistencia al concreto. Obviamente los tienen que sacar. ¿Por qué? Porque eso tiene que hacer énfasis a algún diseño. Lo del acero, pues el acero usted tiene que tener alguna referencia de que garantiza de que el acero que le metió, pues cumple con la normativa específica respecto a aceros. Es decir, el mínimo normalmente es mínimo de 420 megapascales cuando es de 3/8 para arriba, ¿sí? La única que admite usted 240 megapascales es la de 1/4. Y la de 1/4 en general, para el tipo de proyectos, realmente nosotros no es que la estemos utilizando, a no ser para armar unas pequeñas mallitas como para algo. Pero en general uno ya prácticamente nunca utiliza el refuerzo de 1/4. De eso, simplemente entonces escoge qué tipo de formaleta. Pues eso le toca a ustedes estudiar cuáles son las formaletas, cómo se arman, de qué tipo, si las fabrican ustedes, si las alquilan, si las compran, si las pueden modificar a medida que están. Entonces, listo, formaletean, verifican plomadas, verifican niveles y funden. Y de ahí para allá es exactamente el mismo proceso, no importa si es eso, no importa si es placa, que ustedes más o menos tienen que entender qué es lo que lleva una placa, qué es lo que lleva una cimentación, qué es lo que lleva una columna, qué es lo que lleva una viga. Sí, ustedes tienen que entenderlo. Y casualmente a estas alturas de este curso, obligatoriamente ustedes tienen que mínimo saber cómo son los momentos en una viga, cómo son los cortantes en una viga, porque de eso que se aprende en, ¿cómo es que le dicen ustedes? Analítica, es decir, lo que yo conozco en general como estática. De eso es que radica todo lo que son los diseños estructurales de concreto reforzado, porque básicamente es colocar los refuerzos de flexión, ¿sí? Lo que es el refuerzo, ese acompañamiento que hace el acero a cualquier elemento de concreto, donde lo necesite, porque no es necesario que lo necesite en todos lados. ¿Por qué? ¿Quién se inventó eso? Por ejemplo, el que más estudió eso fue el ingeniero Eiffel.
que es precisamente el que tiene el nombre la Torre Eiffel en Francia. ¿Por qué? Porque el man pues estuvo juicioso, uno de esos desocupados, no sé si le tocó alguna cuarentena y en ese tiempo se puso de investigador, y él siempre estaba con el detalle respecto de que los huesos del cuerpo son muy fuertes, muy resistentes. Y entonces se puso a estudiar sobre los huesos del cuerpo y al atravesar los huesos del cuerpo, al cortarlos, se dio cuenta de que esa vaina no era totalmente sólida, sino que más bien es muy hueca, pero que tiene unos enlaces que lo que le dan es la resistencia en ciertos puntos y en general en toda su estructura. Pues, ¿qué hizo? Extrapoló eso respecto de la estructura, generó esa torre y de ahí para allá empezaron todo lo que eran las estructuras de mezclar la parte metálica, la parte de acero con el concreto o generarlas incluso solo con cuestión metálica. ¿Por qué esos cambios de esos pasos? Porque se empezó a generar construcciones más grandes en altura. Y entre más altas, pues de conceptos básicos que ustedes tienen que tener incluso desde geología respecto de los sismos, pues entre más alto sea, supuestamente más bamboleo va a tener, es decir, más movimiento. Desde el punto de vista técnico se denomina deriva, ¿sí? Un desplazamiento de cada piso. Y el desplazamiento que a nosotros más nos interesa es el del último piso, que es el acumulado de los desplazamientos de cada piso de la misma estructura. Ingeniero, qué pena, ya hasta que se acaba para que no pierdas la grabación, no sé. Ah, no, aquí ya no, ya la anterior ya la había grabado. Gracias. ¿Y qué más? Ah, bueno, entonces resulta y acontece que en todos los países existen códigos específicos para manejar esa parte. En este caso, para nosotros la NSR10 y dictamina, ¿sí? Algunos científicos se pusieron en eso, que no puede moverse más, desplazarse más del 1%. Entonces, ¿qué hacen ustedes en la línea de escritura? Simplemente llevan a que todo lo analizan respecto de que no puede pasarse el 1%. Si eso no se pasa, pues están cumpliendo y ya. ¿Qué tienen que hacer? Normalmente modifican las secciones, las ponen más grandes, más largas. Bueno, lo que sea que tengan que hacer respecto de conceptos desde el principio muy básicos que tienen que ver con lo que es los momentos de inercia. Porque la inercia de cualquier elemento en general es lo que más tiene que ver respecto de la resistencia a la hora de aplicar una fórmula de resistencia de cualquier elemento, ¿sí? Normalmente por eso es que es siempre una base de una medida y una altura que es por lo menos de 2 a 3 veces la medida de la base. ¿Para qué? Porque en la fórmula de la resistencia y de la inercia, la altura, ¿sí? Según cómo se mire el elemento, es lo que le está dando resistencia u oponiéndose a alguna deformación en general en el sentido donde le estén analizando. Cosas que ustedes obligatoriamente tenían que haber aprendido desde resistencia de materiales. ¿Qué más de eso? Nada. Ustedes tienen todo el conocimiento, simplemente de pronto a veces se quedan cortos en integrarlo. Y eso es normal, pero esa parte siempre tienen que hacerla ustedes. Y les aseguro que durante toda la época de ingeniería civil, y seguro que por el resto de años que se mantenga este programa en todo el mundo, siempre se va a quedar corto respecto de todo lo que uno tiene que aprender. Eso sí está en cada uno de ponerse en disciplina y pues si a uno le gusta, uno se enamora de lo que es, empieza a hablar de eso, empieza a aprender más y por eso pues uno sigue creciendo en cuestión académica profesional. Pero eso a nadie se lo inyectan, eso no puede hacerlo ningún docente que les transmita esa cuestión, eso sí tiene que nacerles a ustedes. Que si ya se dieron cuenta que ahorita que ya están casi a puertas de ser colegas míos de ingenieros civiles, que si esta vaina sí les gusta, bueno, pues métale la ficha y siga aprendiendo y solvente todos esos vacíos que tuvo, claro que sí. Porque lo que sí no pueden llegar es a una hora no tengo ni idea porque tuve malos profesores. De malas, ¿quién lo mandó a tener malos profesores? Pues de malas, pero usted no puede salir con esas. Usted le toca, no, sí, me toca aprender. Bueno, pues le toca aprender. Eso es lo que les toca a todos. Ya vamos a ver, antecitos de que se acabe esta sesión, vamos a iniciar con las sustentaciones de los trabajos que hoy me tenían que entregar.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa sustentación? Simplemente yo ahorita los pongo en sala de espera y voy habilitando por grupitos, ¿sí? Por grupitos. ¿Cómo hago la cuestión de los grupos? Según como me hayan entregado primero en el Edmodo, tal cual. ¿Entendido? Entonces, por favor, de una vez, entre ustedes, entre sus grupos, tengan listo todo el material en general que deben tener de esto. ¿Qué deben tener por ahí a la mano? Los planitos, alguien que tenga por ahí a la mano lo que son las actas, alguien que tenga ahí a la mano lo que es el cronograma, y ya con eso seguro que nos defendemos. ¿Alguna duda? Por favor, también ahorita en esa sesión, todos me habilitan la cámara. Absolutamente todos. Any question? ¿Alguna duda? No, profe. Vamos para allá. Uy.